Hola, ¿qué tal? Hoy nos acompaña Teresa Inés Gaitán Sensei, quinto Dan Aikikai de la Fundación Aikido Argentina. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flavia? Muy Muchas gracias por bien, la entrevista. gracias a vos. Y pregunta como quieras, lo que quieras, no tengo problema. Bien, arranquemos, como siempre, contándonos tus inicios, cómo comenzaste, por qué Aikido, entre otras cosas, y quién es tu maestro. Bien, empecé Aikido el 22 de mayo de 1990, buscando hacer algo porque estaba realmente en una situación personal muy alterada, entonces necesitaba hacer algo. Una compañera del trabajo me dijo, ¿por qué no haces Aikido? Y yo, ¿y eso qué es? Bueno, y me mandó a, a Córdoba y Callao, que estaba el Centro de Difusión del Aikido, que su sensei, el sensei Sakanashi. Bueno, y empecé un martes con otro instructor, yo no lo conocía al sensei Sakanashi, y lo que más me gustó fue el desafío de empezar la caída, el no pelear con el otro, eh, la no competencia, todo ese tipo de planteos que el instructor de la tarde me presentaba. Y uno se va involucrando, se va enganchando, va aprendiendo a caer. Las primeras fueron terribles, Sí. porque en aquel momento la instructora no me explicaba, o sea, había que caer. Entonces, Mira, había que caer y la sensación de la caída era, me rompo toda. Y bueno, sí. esos fueron los desafíos, y empecé y me involucré mucho, y iba todos los días a practicar, salía de trabajar, el dojo estaba a 5 cuadras de donde yo trabajaba, Ajá. y a casa llegaba hecha una seda. Entonces, no peleaba ni con mis hijos, que tengo 3 hijos varones, Ajá. que estaban en edad adolescente, y era todo paz y amor, porque yo había practicado mucha caída, que era lo que más me encantaba, y entonces llegaba, tenía que hacer las cosas que tenía que hacer, y al otro día lo mismo. Y Ibas todos bueno, los fue días a entrenar. pasando, iba Todos todos los los días. días a Mira qué entrenar, bueno. todos los días a entrenar, Ujú. y después, cuando lo conocí, porque no lo conocía, Sensei Sakanashi, porque él daba clases en otros horarios, martes y jueves, al mediodía y los sábados. Ujú. Así estuve un año, y después cuando al segundo año empecé a ir los sábados, ahí Ahí. me enganché más, Ujú. por las cosas que hacía Sensei. Ujú. Ahí lo conocí más a Juan, porque lo que me atrajo de él en el sentido de que era físicamente chico. Sensei Sakanashi físicamente era más grande, Sí, sí, sí. eh, era gordito, entonces yo decía, yo buscaba un parámetro físico para ver si yo podía llegar a hacer determinadas cosas. O sea, Ujú. estaba en plena búsqueda, en pleno desafío de, de a ver cómo era este tema del aikido, de la no competencia, y a ver las cosas que hacía Juan con las personas, ¿sí? Ahí empecé a seguirlo a él en cuanto a los movimientos y a un montón de posiciones y de técnica, que dije, bueno, muchas mujeres había, pero no había tantas mujeres, Había y pocos. ahora, eran todas Q. Sí. Cambio, con grados mayores no había. Ujú. Y el que me abrió más la cabeza, que fue en 1992, cuando vino Sensei Yamada. Ajá. Ahí sí, eh, por su movimiento más amplio, muy circular, él, él fue Uchideshi Ryo Sensei, o sea, fue también toda una movida en ese momento, en Sí. 1992, que provocó una revolución ahí en el centro de difusión. Me imagino. Y ahí me gustó mucho más. Después trajo los otros alumnos de él, maestros, a Donovan White, Ujú. Sensei, ¿sí? A Peter Bernard, a Claude Bertium, lo trajo a Sugano Sensei. Ajá. Después tuvimos la oportunidad de viajar
en el 94 a Brasil, que fuimos toda una gran comisión, una comitiva, Sí, sí. sí, y ahí Yamada Sensei lo trajo a Tamura Sensei, que fue un tremendo seminario, o sea, muy buenas experiencias. Sí, sí, sí. Después, como continuamos, en el 98, Juan se abre del centro de difusión y crea su organización, siguiendo siempre con Yamada Sensei, o sea, Juan con la fundación, el maestro Yamada Sensei, ¿sí? Sí, sí, sí. Y Sakanashi Sensei seguía con su centro de difusión. Exacto. Eso también me abrió, al estar con Juan, la oportunidad de conocer otros maestros. Y en el 2004 viajamos al Summer Camp, que es un seminario de verano que lo organiza Yamada Sensei en Estados Unidos. Ay, qué lindo. Sí, es magnífico, porque se hace en una universidad, allá las universidades son impresionantemente inmensas, sí, no, una belleza, 7 días ahí internados en la universidad, en el Summer. Bueno, estaba Doju, estaba Tamura Sensei, Shibata Sensei, Sugano Sensei, o sea, espectacular. Y Osawa Sensei, la oportunidad de estar con ellos. Y como anécdota, lo que te puedo contar es que cuando llegamos a Nueva York y cuando volvimos del Summer Camp, porque es a las afueras de Nueva York, y volvimos a Nueva York, nos alojamos en la oficina de Sensei Yamada. O sea, sí, nos trató, no. Qué bueno. No, espectacular la experiencia. Yamada Sensei como anfitriones fue excelente, o sea, por eso te digo, o sea, nos trató muy, muy bien siempre. Siempre me llamó de buque, o sea, Yamada Sensei siempre de buque. La primera vez que me llamó de buque fue cuando fuimos a San Pablo, que un montón de gente había. Y yo como, o sea, andaba practicando. 2 anécdotas. Sensei Sakanashi vino y en cierta forma, me frenó diciéndome, porque en Brasil, ¿qué pasa? Todas las mujeres usan hakama. Entonces yo pensé que eran todas primeros dan, o sea, que eran graduados, danes, danes. Sí, sí, sí. Entonces, como una practicante empezó a practicar fuerte, dije, bueno, vamos. También vino Sensei Sakanashi y me dijo, cuidado Teresa, que no tiene cinturón negro. Entonces ahí me dice, fíjese en los cinturones, porque en ese seminario estaban los cinturones de colores. Y dije, oh, era menor graduada, o sea, me tuve que empezar a fijar. Estaba sacudiendo muy fuerte. Exacto, sí. Y otra anécdota es que vino Gustavo, el hijo de Juan, me dice, Teresa, te está llamando Sensei. ¿Para qué? Te está llamando como Uke, me dijo. Y dije, bueno, dije yo, ¿sabes? Era una hojita yo, porque dije, no pensé que me iba, en semejante seminario, que me iba a llamar como Uke para mostrar una técnica. Y encima Gustavo me dice, estate atenta, porque una vez que te empieza a llamar, te llama siempre. Claro. Dicho y hecho, o sea, siempre todos los seminarios que en donde está Yamada Sensei, ahí Teresa, y ahí me llama y me baila un poquitito. Bueno, vos decías que te gustaba el tema de practicar el ukemi, así que eso está bueno. Siempre, o sea, desde que empecé, lo que más me gustó siempre es ser uke. Al ser uke, tenés que aprender a posicionar el cuerpo, o sea, cómo buscas la mejor posición para no hacerle resistencia al otro y que trabajemos los dos. ¿Sí? Y lo que yo aprendí es que cuando uno aprende a ser buen uke, sos buen nage, porque ahí empezás a no competir, a no competir y a sentir el otro. Para mí el aikido es 100% sensibilidad.
Entonces, con la fuerza, con la brutalidad, no vas a ningún lado. Entonces, en cambio, en la percepción, en lo que se siente, la persona transmite mucho cuando tocas al otro. Entonces, eso es lo que siempre me gusta. Y me gusta hacer uke por eso, o sea el seminario que sea quien haga la convocatoria, yo voy siempre de uke, a ver qué pasa. Y de paso me pruebo yo en el sentido de si puedo acompañar al movimiento del otro, ¿no? Sí, sí, perfecto. Tu punto de vista de cómo influye la mujer en el Aikido, ya sea en la práctica o organizativamente, fuera del tatami, ¿cómo lo ves eso? Organizativamente me parece que es muy positivo, porque la mujer de por sí es muy organizada, y tiene mucha capacidad para ordenar, ¿sí? Lo mismo se traslada al dojo, ¿sí? El dojo donde la cabeza es una instructora es diferente a un dojo donde la cabeza es un hombre, ¿sí? Creo que va a ir creciendo la incorporación de mujeres en el Aikido, pero creo que hay que darle mayor difusión, mayor trascendencia de los espacios, ¿no? Esto es tiempo, como todo. Y dedicación. Sí, y dedicación. Estamos practicando darle la difusión necesaria. Sí, exacto. Creo que a través de la difusión, la trascendencia de las publicaciones y demás, por eso te digo, o sea, al principio, todo lo que fue lo del seminario de la ULAYAF, nunca pensé que iba a tener semejante repercusión. ¿Sí? O sea, bueno, un seminario más. ¿Y cómo te sentiste? ¿Ya habías dado clases? ¡Ay, no! ¿Cómo fue eso? Recontra rara, muy, muy rara, mal, porque encima quedó mal la cámara, la primera vez quedó torcida, no, se ve en vez de así, se ve así. Pero bien, después una vez que es raro hablar uno cree que no hay nadie, porque estás mirando el celular encima, sí, sí, sí. Y en realidad hay muchas personas, ¿sí? Entonces, y que lo siguen viendo. Y lo siguen viendo. Y una vez que me metí en lo que quería explicar y cuál era el objetivo de la clase, ahí ya me olvidé. Y aparte como Juan me acompañaba, también como estamos falta de entrenamiento con relación al tema de las caídas y demás, también tenía que medir eso, ¿no? O sea, pero bueno, salió bien. Creo que salió bien, no sé. Sí. Pero bueno. Así que contame un poquito, Teresa, de los seminarios, aparte de este que organizó la Federación Colombiana, ¿qué seminarios has participado dando clases? Bien. Seminarios, siempre lo he acompañado a Juan, todo lo que es la Argentina, en las provincias, San Juan, Mendoza, en Santiago del Estero, San Luis, Mar del Plata, hemos ido a Mar del Plata, y después fuimos, él me lleva, lo acompaño, a Ecuador, Venezuela, a España, y dentro del seminario siempre me ha asignado una clase. Bien. ¿Sí? Es interesante, es muy lindo compartir con otras personas, diferente cultura, porque tienen otro tipo de, diferente a lo nuestro, como somos nosotros, pero se entiende cuando das la clase, si hablas de Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo o Sugariwasa, o el tipo de técnica que des, con que la identifiques, ya saben de qué estamos hablando. ¿Sí? Eso es lo lindo. Cuando fuimos hace 2 años o 3 años a San Juan, estaba el grupo de
de San Rafael, Mendoza, en San Rafael también, y ahí me pidieron, o sea, querían ver salidas con diferentes técnicas, y ahí después filmaron todo sin yo saber que habían filmado, y me armaron un video y me lo regalaron. Qué bueno. Eso también lo hicieron en Santiago del Estero. También en el tema del yo, a mí me gusta mucho el yo, y doy clases con el yo. O sea, todo lo que es técnica, Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, con el yo. Con el yo. Con el yo. Y aparte el yo a mí me enseñó mucho, cuando empecé las clases de los sábados, teníamos una clase toda de yo, 1 hora de yo, que la clase la daba Juan, y armábamos coreografías, con todos los movimientos, Sí, sí, sí. y catas de abajo, en su arihuasa, con yo. Okay. Eso te da muchísimo movimiento de cintura, de cadera. Sí, sí, sí. Y ahí aprendes sí o sí a mandar el peso donde tiene que ir, porque si no, las rodillas no te responden. No, ¿sí? Entonces, trabajar con el yo de una manera para moverte abajo, ¿sí? Te da mucha estabilidad, mucho equilibrio, y después lo pasás arriba y ahí empieza a aparecer el movimiento. El yo, con el yo vos también sentís al otro, porque te lo transmite a través del yo, sí, sí. Y es mucho más fácil hacer la técnica, ¿no? Y contame, ¿diste clases también en los seminarios de instructoras que dio? Sí, cuando la primera clase, el primer seminario de instructoras que convocó la Sensei Laura, que fue en el 2018, creo, 17. No, 16. 16 me parece. 16. Sí, el primero fue en el 18, 19. Este sería el quinto, este sería el quinto, ahí está. Sí, el 16. En el 2016 estuve en todos, menos el año pasado, porque por cuestiones de trabajo, de estudio y demás, o sea, y de abuela, porque tengo una nieta, me tocó cuidar a mi nieta justo un fin de semana, y no convoqué a una alumna que es cuarto dan, de La Pampa. Así que, pero bueno, o sea, siempre estuve presente en el seminario de Laura. Sí. Y ahí conocí a Sensei Satomi también. Sí. Que ella vino el segundo año. Sí. Qué linda congregación de instructoras. Sí, se amplió. El primer año fue el sábado, durante el día del sábado, y el segundo año ya fue sábado y domingo, día y medio. Dije, hemos crecido. Qué bueno. Sí, muy buena la convocatoria, porque al principio, o sea, el primer seminario hubo buena convocatoria, pero después fue creciendo la convocatoria, o sea, al otro año fue más, sí. Bueno, vamos cerrando la entrevista, Teresa, con un consejo de tu parte hacia los practicantes de Aikido. Paciencia. Un consejo es, primero, plantearse qué buscan en el Aikido, cuáles son los objetivos, ¿sí?, de la práctica. En esa búsqueda tiene que estar el crecimiento, técnicamente y físicamente no, pero interiormente, que ese crecimiento sea interno. O sea, primero siempre digo, o sea, a las personas cuando empiezan que se van por las nubes, ¿qué querés del Aikido o qué buscas en el Aikido o por qué haces Aikido? O sea, ¿qué esperas del Aikido? ¿Sí? Para ver en tu búsqueda qué querés. Entonces, eso, para que realmente que se quede, ¿no? En el sentido, ahora, si buscas ganar de un día para el otro, no. Si buscas resolver la técnica de un día para otro, no. Te lleva
mucho entrenamiento, te lleva disciplina, te lleva compromiso, muchas veces tenés que dejar cosas de lado por el aikido, o sea, es un modo de vida, digo yo. El aikido, cuando te atrapa, elegís vivir en el aikido, con el aikido, o sea, ¿sí? O sea, todo lo que marca tu vida, tu andar en esta vida, tiene que estar marcada por el aikido. ¿Sí? Entonces, por eso creo que es difícil quedarse. La persona tiene que estar muy comprometida. ¿Sí? Por eso el consejo sería, ¿cuál es la búsqueda? O sea, cuando empiezo a practicar aikido, ¿qué quiero? ¿Qué busco? O sea, yo empecé el aikido en el 90 con una búsqueda. Quería sacarme el indio que tenía adentro, que estaba muy, muy, muy agresivo, muy, muy intolerante, peleaba con todo el mundo, ¿sí? Y hoy a la distancia, 30 años atrás, me doy cuenta, fui modificando para mejor, ¿sí? Fue modificando toda mi vida, modificó toda mi vida. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Un No, abrazo gracias a vos, gigante. Flavia. Te agradezco muchísimo. Fue una charla, me hiciste remover un montón de cosas, pero muchas gracias. La verdad te felicito por tu trabajo. No, gracias a ustedes que están siempre compartiendo conmigo y con todos los que hacemos. Bien.